Una semana más aquí en Flujo de Letras. Esta semana iniciamos con una frase del político filósofo romano Cicerón o Chicherón que dice: una casa sin libros es como un cuerpo sin alma. Por supuesto, los libros siempre nos dan ópticas distintas, nos renuevan nuestros conocimientos, nuestra inquietud, nuestra curiosidad. Así es que jamás dejes de hacerte de un libro, comprarlo, prestarlo, donarlo, que siempre estén girando los libros, esa energía del conocimiento, de la sabiduría, de la experiencia, ¿sí? De la aventura, de la odisea. Bien, ¿por qué hago un comentario? Si esta frase en algún programa ya la manifesté, házmelo saber. Sí, ponte en contacto conmigo en mis otras redes sociales, ya sea en Instagram, en Face o aquí en tus comentarios en YouTube lo puedes dejar. O también en el correo de lovecraft31@hotmail.com. ¿Por qué el mencionarla sobre esta frase de Cicerón? Porque es bien importante en el sentido que siempre seamos conscientes. Este es un espacio para lectores iniciados, que los que les gusta, que ya tienen el hábito, que lo están construyendo, etcétera, etcétera. Siempre es bien importante que la familia lectora vaya creciendo en este flujo, en este espacio que es tuyo, y que también me mandes tus comentarios. Y ahora, ¿por qué la frase? Porque he estado presentando, en la semana pasada a Carlos Monsiváis y seguimos trabajando periodistas. Y en esta semana tenemos a Alberto Leduc, ¿sí? Que es un escritor, traductor y periodista mexicano. Él es hijo de padre francés y de madre mexicana. Él nace un 5 de diciembre de 1867 en Querétaro y muere un 4 de octubre de 1908. A él le toca vivir en la etapa del modernismo. El modernismo es una tendencia bien importante porque es el momento de las letras latinoamericanas, donde demuestran a Europa, a países del primer mundo, que tienen su propia forma, su propio estilo de decir y de mostrar nuestras raíces, nuestra cultura, nuestra visión, nuestra cosmogonía. Así es que él es bastante crítico, hace uso de las características del modernismo a favor de ser agudo en su síntesis, en su redacción, en su manera y estilo literario. A él es difícil encontrar lo que realmente ha hecho como recabar y rastrear la información. Es Teresa Ferrer Bernat, quien ha rastreado tanto lo inédito o las ediciones y las colecciones de cuentos que de pronto están regadas. Podemos encontrar a Renato Leduc en Antología de Cuentos Mexicanos del siglo XIX y siglo XX. Hay un cuento bien interesante en esa antología que se llama ¿Cómo se conocieron? Se intitula ¿Cómo se conocieron? Así es que ahí está en el tintero para que vayas y lo leas. También su obra ha aparecido en antologías como 100 años de sueño, ha escrito también Para mamá en el cielo, bueno, escribió también Fragata y otros cuentos, Memorias de una enclaustrada, En torno a una muerta, y se le encuentra, insisto, de manera muy dispersa a Alberto Leduc. Así es que hay que buscarlo. Y voy a la tarea de los periodistas. Un periodista es alguien comprometido, crítico, agudo con la época que le toca vivir y visionario. Por eso está en el tintero la semana pasada Carlos Monsiváis y esta semana Alberto Leduc. Y en la colección literaria también te voy a dejar a otro grande dentro del rastreo y de la búsqueda y de la construcción de ese periodismo. Insisto, un periodista es el que se compromete. No es ese periodismo, ese tipo de periodismo que tú puedes ver en ciertas televisoras y que te dicen y que se manipula la información, sino el gran periodista realmente es el que sale a la calle, es el que se va a los espacios, critica y no es pagado porque tenga que decir ciertas cosas, sino realmente construye conciencia en los espectadores, en los lectores. Así es que aquí mi recomendación es que la época que nos toca vivir no la rastrees en cuestión de televisoras,
¿sí? Rastréala en periódicos, en fuentes. Ve a aquellos que realmente hacen su labor, que desgraciadamente el día de hoy que estamos viviendo violencia, la víctima también o las víctimas llegan a ser grandes periodistas que son críticos y agudos. Vayamos tras esa información, vayamos tras esa perspectiva y esa cosmogonía. Así es que Alberto Leduc hizo un excelente trabajo en su época, ser crítico, sí, colaborar en ciertas revistas como la Revista Moderna, colaborar en el Fígaro Mexicano, colaborar activamente en el momento que le tocó vivir. Y bien, ¿a quién tenemos en nuestra colación literaria? A su hijo, Renato Leduc, periodista, poeta, sí, escritor mexicano, muy agudo, burlón, soez, hasta cierto punto vulgar, era mal hablado y demás, y también se dedicó a esto, a la cuestión de la escritura y de la crítica del periodismo que le tocó vivir de esa época. Él nace en 1897 y va a morir en 1986. ¿Quién fue su esposa? Incluso su esposa es Leonora Carrington. Él la conoce precisamente cuando tiene que huir de estos países en conflicto, ¿sí? Países perseguidos, en los movimientos bélicos, Primera, Segunda Guerra Mundial, que llegan a ser atroces en Europa. Bueno, pues él de cierta manera la rescata. No podemos decir que no haya existido el amor ni demás, por supuesto, pero de esa manera llega a México, llega a nuestro país. Y también te debo de decir, como parte de un tendedero literario, que Renato Leduc llega a pedir el matrimonio a María Félix, ¿sí? O, digamos, una figura importante dentro del cine mexicano. Y pues ya más adelante haré un flujo de letras de cine y que tenía que ver también con muchos intelectuales de la época, el cine y el trabajo de algunos actores y actrices, no solamente María Félix. Pero bueno, él también le llega a pedir este matrimonio. Obviamente lo rechazó, le dijo que no, etcétera, etcétera. Así es que persigue a Renato Leduc. Él llega a escribir un texto y te voy a leer la frase, un texto poético, y dice así. Es un soneto. Él también es como una especie de escritor popular. Sí, incluso llegó a ganar el premio de periodismo nacional. Así es que es muy, muy exacto, muy crítico, hasta cierto punto con este fenómeno del lenguaje, el albur. O sea, Renato Leduc era mucho más, válgame la palabra o la expresión, atrevido en la cuestión en el estilo de su escritura. Y él dice con este soneto dedicado al tiempo. Aquí se habla del tiempo perdido, que, como dice el dicho, los santos lo lloran. Así es que ve en busca de Renato Leduc en sus textos poéticos, en su rima bilingüe, en su cuestión tan obscena de pronto. Él llegó a colaborar también en el Excelsior, en Últimas Noticias y demás. Así es que búscalos, busca a esta familia de periodistas, Alberto Leduc, el padre, Renato Leduc, el hijo. Y bien, amor, paz y salud, nos vemos la próxima semana. Déjame tus comentarios. Si no te has suscrito a este canal, hazle clic a la campanita. Me puedes seguir en redes sociales, que ya lo mencioné al inicio del programa. En Instagram como María del Rayo, en Facebook como Rayo Vega. Y dejarme tus comentarios o sugerencias en el correo de lovecraft31@hotmail.com. Y estoy preparando algo, te anticipo, y también si quieres que hablemos de algo especial en cuestión de terror, de películas, de cuentos, para que vayas en busca en esta época, y sobre todo trataré de que sea mucho más en el ambiente mexicano, ¿sí? O leyendas que tenemos que rescatarlas. ¿Cuáles son las leyendas? También me puedes sugerir, contar alguna, mandarla al correo y yo aquí comentarla y participarla con la familia de Flujo de Letras. ¡Hasta la vista!